Good morning, guys. How are you? Hola, hijos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Antes que nada, quiero pedirle disculpas en el caso por enviar el trabajo un poco tarde. El motivo es la señal del internet está fallando total. Es por ese motivo que recién se le está enviando. Y como está fallando, voy a tratar de ser lo más breve posible, en lo posible, porque ustedes saben que necesitan un tiempo. Así que lo único que les pido es que presten muchísima atención. ¿Ya, hijos? Voy a tratar de ser lo más breve, pero lo más explícita, ¿ya? Para poder realizar la clase. ¿De qué se va a tratar nuestra clase de hoy? La semana pasada hicimos el repaso del Simple Past. La semana antepasada el Past Continuous. El tema en el libro no es el Simple Past, solamente el Past Continuous, pero yo consideré realizar el tema del Simple Past, puesto que en las tareas está el Simple Past y el Past Continuous. Entonces, para que tú puedas dominar más, es que decidí hacer ese tema y hoy vamos a continuar, ¿ya? Quiero que prestes muchísima atención porque prácticamente estamos haciendo un repaso, ¿ya? Y de ahí viene el examen. A ver, vamos a continuar. Un momentito. One moment, please. Ok. Listo. A ver, hacemos un repaso rápido sobre el Simple Past. Este tema lo hicimos ya la semana pasada. Recordamos que el Simple Past se refiere a acciones que empezaron y terminaron en el pasado. Cuando hablamos del Simple Past intervienen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Estos son llamados de acuerdo al contexto que tienen o a la estructura que tienen estos verbos. Vamos a ver el siguiente cuadro. Repito, este ya es un tema repasado, ¿ya? O visto. Este cuadrito está formado por tres columnas. La primera columna está de los verbos en su forma base o original, ¿ya? Es decir, que no sufre ninguna modificación, tal y como lo conocemos el verbo prepare, dance, etc., ¿ya? Base form o también conocido como verbo presente, como tú prefieras llamarlo. En el siguiente cuadro columna están estos verbos, pero en su forma pasada. Estos se llaman los verbos regulares. ¿Sabes por qué? Porque al pasar a la forma pasada, estos verbos sufren una pequeña modificación, que más que modificación es adición. Por ejemplo, todos los verbos que terminan en E, al pasar a su forma pasada, se adiciona una D. ¿Ya? Todo verbo que con una sílaba y que termina en consonante se adiciona ed. Por ejemplo, walk, talk, call, look, check, work, watch y wash. Wait también, ¿qué va a pasar? Se adiciona ed. ¿Ya? Esto es lo que yo les dije la semana pasada que ustedes ya tenían que estar dominando. ¿Ya? Y en la última columna tenemos el significado de estos verbos. ¿Ok? Entonces ya tenemos los verbos regulares. Vamos a los irregular verbs. ¿Qué pasa con estos verbos? Aquí la diferencia es que cuando estos verbos, miren, su forma base u original o presente, como tú prefieras llamarla, cuando pasa su forma pasada, la escritura de estos verbos cambia. Por ejemplo, el verbo eat, a ate, drink, a drank, sleep, slept, sing, sang, ring, ran, take, took, have, had, come, come, be, que es el verbo to be, and, is o are, que pasa la forma pasada, ¿cuál será? Was, were, see, saw, give, gave, find, found, swing, swung, go, went, win, won. Y aquí tenemos el significado en español. Se dieron cuenta, los verbos irregulares son aquellos que cambian su estructura, su escritura, cuando pasa la forma pasada. ¿Listo? Entonces, esta es la base. ¿Para qué?
para formar oraciones con el simple past en su forma afirmativa. Vamos a ver aquí, chicos. Grammar. ¿Cómo formamos oraciones con el simple past? En la oración afirmativa tenemos el pronombre, o conocido también como sujeto, el verbo en su forma pasada y el complemento. En la forma negativa tenemos el pronombre o sujeto, el didn't. ¿De dónde proviene el didn't? El didn't es el auxiliar pasado negativo. ¿De dónde proviene el didn't? De la unión del auxiliar pasado did más el not. Al unirse, ¿cómo queda? Didn't. ¿Ok? Entonces, pronombre didn't, el verbo, miren, aquí es el verbo base form. Quiere decir, ¿qué es este verbo? Miren. Es este verbo. No este, sino este verbo. Otro. Este verbo. Verbo base form. ¿Ya? Y Miss, pregunta, ¿por qué verbo base form aquí y por qué aquí verbo pasado? Porque como aquí la oración es afirmativa, entonces tú no vas a decir, mi carro se rompe rápido. No, tú vas a decir, mi carro se rompió rápido. Te estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Y aquí, ¿por qué se usa verbo base form? Porque este auxiliar didn't, que es el auxiliar pasado en su forma negativa, este está anteponiendo a la acción ya una forma pasada. Entonces ya no vas a poner, por ejemplo, ve, Pedrito didn't prepare it. Ya no, vas a poner Pedrito didn't prepare. ¿Ok? Entonces, esta es la forma afirmativa y la forma negativa. Vamos a ver los ejemplos y ustedes van a entender mucho mejor. Por ejemplo, Lucas found 20 soles. Corroboro si mi fórmula es correcta, mi oración con la fórmula es correcta. Lucas es el pronombre, el verbo en su forma pasada y 20 soles es el complemento. ¿Ya? Estás usando el verbo en su forma pasada. ¿De dónde proviene found? Miren aquí. Found, miren. Pasado. Found, ¿de quién? De find. Y es el verbo encontrar. Perdón. ¿Ya? Entonces, pronombre, verbo pasado y su complemento. ¿Qué pasa en la forma negativa? Miren, Lucas didn't, estoy guiándome en mi forma. Lucas didn't, el verbo base form de found, ¿cuál era? Find. Base form de found, ¿cuál era? Find. Aquí está, ¿ves? Por eso que estoy diciendo didn't find 20 soles. Siguiente ejemplo. I went to the mall yesterday. I didn't go to the mall yesterday. A ver, me guío en la fórmula afirmativa. Pronombres I. Went es el verbo pasado. To the mall yesterday es el complemento. ¿De dónde viene went? Mira. Went. La forma pasada de go. Entonces, went, el verbo pasado. Y si vamos a usar la forma negativa, pronombre, didn't, ¿y de dónde salió ese go? Dice que usamos el verbo base form. Go, verbo base form, go. Listo, chicos. Entonces, ya tenemos las oraciones en su forma afirmativa y negativa. Vuelvo a repetir una vez más. En la fórmula afirmativa voy a usar todos los verbos en su forma pasada. Estos verbos pueden ser regulares o irregulares. Vamos a la siguiente página. Aquí empieza nuestra clase. Miren aquí. Tuesday, July 14, 2020, my school activities. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Reforzar el simple past junto al past continuous. Primera pregunta, la teacher pregunta, What were you doing when your mother woke up? I was sleeping when my mother woke up. A ver, ¿qué estabas haciendo cuando tu mamá se despertó? Yo estaba durmiendo cuando mi mamá se despertó. Take notes, toma nota. Usamos when para introducir otra idea, oración o situación.
¿ya? Y de oración es lo mismo. When, para introducir. ¿Qué significaba el when? Cuando, ¿no? Vamos aquí a la siguiente página. Miren aquí, chicos. El simple past y el past continuous. Mira, escuchen bien. Al usar ambos tenses, son tenses o tiempos, ¿ya? Contextos o verbos en el inglés. Al usar ambos tenses juntos, miren, el simple past hace la acción más corta. Es decir, el simple past interrumpe al past continuo, el cual está haciendo la acción más prolongada. En este contexto interviene when. ¿Se acuerdan que vimos when cuando? ¿No? El cual introduce a la otra acción. Usualmente se usa, no siempre, usualmente se usa después del past continuous. ¿Ok? Eso quiere decir que primero voy a usar el past continuous y luego sigo el when. A ver, como vamos a usar ya los dos juntos y ya vimos también los dos temas, el simple past y el past continuous, vamos a hacer un repaso de sus fórmulas. ¿Y por qué? Ustedes saben que cuando empezamos a hacer oraciones y o preguntas, sí o sí necesitamos usar las fórmulas para que sea para que podamos realizar estas oraciones y o preguntas de una forma más práctica, más sencilla y lista. Veamos, recordemos, el simple past, hace un momentito lo mencionamos, ¿verdad? Se forma el pronombre, el verbo pasado y el complemento. En la forma negativa tenemos el pronombre, el didn't, ¿ya? Ya sabemos de dónde viene el didn't, es el auxiliar pasado did más la forma negativa not, al unirme, ¿qué va a quedar? Didn't. Pronombre, didn't, verbo y el complemento. ¿Qué pasa cuando es el past continuous? En su forma afirmativa tenemos el pronombre sujeto, was o were, que es el verbo to be pasado, el verbo ing y el complemento. Aquí quiero hacer un énfasis en algo. ¿Cuándo usamos was? ¿Cuándo usamos were? Recuerden que usamos was con los pronombres I, he, él, she, ella, it, eso o esto. Entonces, pronombre was o were. ¿Y cuándo se usa were? Were, cuando hablamos de you, we, they, tú, ustedes, ellos y nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la forma negativa. Pronombre wasn't o weren't más el verbo ing y el complemento. ¿De dónde proviene el wasn't? Del was más el not, al unirse, ¿qué queda? Wasn't. Weren't, de were más not, ¿verdad? Were más not, ¿qué hace? Weren't. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya teniendo las fórmulas de ambos, mira, de ambos contextos, simple past y past continuous, ya podemos formar estas oraciones juntas, ¿no? Recuerden que para usar esas dos oraciones va a intervenir un papel clave hace el when, ¿no? Que significa cuándo, ¿recuerdan? ¿Sí? Pero ojo, yo puedo formar muy bien mis oraciones usando la fórmula, todo lo que tú quieras, ¿ya? Pero dice bien claro la regla. Dice que el simple past hace la acción más corta, ¿ya? Y el past continuous es la acción prolongada. Cuando están ambos, ¿qué pasa? El simple past, la acción corta viene, interrumpe a la acción prolongada, ¿no? Por ejemplo, yo estaba bañándome cuando mi hermano viene y toca la puerta, o tocó la puerta, ¿verdad? ¿Cuál es la acción prolongada? ¿Tocar la puerta o bañarse? Bañarse, claro, pues está tomando más tiempo. ¿Toca la puerta? ¿Todo el tiempo está tocando? No. Entonces tocó la puerta a la seca.
Ya eso vamos a ver aquí, chicos. Teniendo todos estos puntitos en claro o en consideración, vamos a realizar algunos ejemplos. Miren aquí. Miren aquí. A ver, a ver, a ver. Observemos los ejemplos. Miren aquí. Miren aquí, miren aquí. Miren aquí. Primer ejemplo. I was sleeping when my mother called my father. Miren. Miren aquí. Cuando hablo de my mother, ¿de quién estoy hablando? De my father, ¿de quién estoy hablando? Miren aquí. I was sleeping when my mother called my father. ¿Ya? I, mira, vamos a hacer paso por paso. I viene a ser el pronombre, was el verbo to be, sleeping el verbo ing, when es la introducción al past simple past, my mother es el pronombre, el verbo pasado, call, y my father viene a ser el complemento. Miren aquí, I was sleeping when my mother called my father. ¿No? Yo estaba durmiendo cuando mi mamá llamó a mi papá. ¿Cuál es la acción prolongada? Estaba durmiendo. ¿Cuál es la acción más corta? Llamó a mi papá. Perfecto. ¿Quién interrumpió a quién? ¿Qué acción? El simple past, el past continuo, la acción corta, la acción larga, ¿cuál? La acción corta. Dicen, yo estaba durmiendo, ¿ya? Y cuando viene mi mamá y llama a mi papá, ¿no? Entonces, la que interrumpe la acción es el simple past, la acción más corta. Miren aquí, aquí tenemos al past continuous y aquí tenemos al simple past. ¿Se dan cuenta? Mira, si lo hacemos paso por paso, guiándonos de nuestra fórmula, lo vamos a hacer muy bien, ¿verdad? Entonces, vamos al siguiente ejemplo, ¿ya? Number 1. You were taking a shower when your brother started crying. Miren, paso por paso. Voy a guiarme nuevamente de mi fórmula. Miren mi fórmula. Mire, pronombre was, were, verbo ing, complemento. ¿Ya? Entonces, deteniendo ello en consideración, ya podemos formar otras. Miren aquí. You were taking a shower when your brother started crying. Pronombre, were, taking a shower es el complemento, when, your brother, pronombre, started es el verbo pasado y crying es llorar. Ya es el complemento, perdón. Entonces, ¿se dieron cuenta? Paso por paso. Si yo me guío uno por uno mi fórmula, voy a hacer lo correcto. Es como que digo, en matemática, no sé en qué parte de matemática o álgebra, no sé, dice A más 2 más B sobre 2 menos C, no sé qué cosa. Igualito, tú tienes que saber la fórmula sí o sí. Es mucho más fácil. Mírenme, pronombre, was o were, en este caso estoy usando were. ¿Y por qué were, miss? Porque you va con were. ¿Ya? You were taking a shower, verbo ing y complemento. When your brother starts crying, es el pronombre your brother, verbo pasado es started y crying es el complemento. Tú estabas bañando cuando tu hermano empezó a llorar. ¿Cuál es la acción más larga? Estaba bañando. ¿Cuál es la acción más corta? Empezó a llorar, ¿no? Y esta es la que interrumpe, dice, interrumpe ¿a quién? Al past continuous. Vamos al siguiente ejemplo. Marco was working when his sister had an accident. Miren, paso por paso. Pronombre, was, el verbo ing, el when, el pronombre, el verbo pasado y el complemento. ¿Ya?
Marco estaba trabajando cuando su hermana tuvo un accidente. Ahora la pregunta también aquí. ¿Por qué uso was? Porque cuando hablo de Marco estoy hablando de he, de él. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Entonces, hasta aquí. Repito, todo está en tener en cuenta o saber muy bien la fórmula para las oraciones. Vamos aquí, al siguiente cuadrito. Dice, I was doing my homework when my brother went to the market. Aquí también hay otro. I was doing my homework when my mother went to the market. Yo estaba haciendo mi tarea cuando mi mamá fue al mercado. Ya, estaba haciendo la tarea y hasta que su mamá se fue. Siguiente oración. A ver, vamos a ver aquí. Uy, perdón. Siguiente oración. Tenemos my parents were planting trees when my aunt came to home. Miren, my parents es el pronombre, were el verbo to be pasado de my parents. ¿Y por qué estoy usando were? ¿Por qué no was? Voy a interpretar, voy a identificar el pronombre común de my parents. Cuando hablo de my parents, me estoy refiriendo a quién? A ellos, they. Entonces, por ello, voy a usar el verbo to be, were. My parents were planting, verbo ing. Trees es el complemento. When, my aunt es el pronombre. Come es el verbo pasado. Y to home es el complemento. Mis padres estaban plantando árboles cuando mi tía vino a mi casa. ¿Ya, hijos? Entonces, esto es el verbo pasado junto a los past continuos. ¿Ya? Recuerden una vez más. ¿Qué cosa vamos a recordar? A ver. Vamos a recordar que el simple past es una acción terminada, completada en el pasado. ¿Ya? Aquí se usan los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que cuando pasan a su forma pasada, si terminan en E, todo verbo que va a la forma pasada se agrega una D. Todo verbo con una sílaba que termina en consonante se adiciona ED. ¿Listo? Entonces, esos son los verbos simple past. Me estoy olvidando, los verbos irregulares son aquellos irregulares cuando pasa a su forma pasada. ¿Qué va a pasar? La escritura de estos verbos cambia. ¿Ya? Simple past, la acción más corta, y esta acción cortita es la que va a interrumpir la acción más larga. ¿Quién hace la acción más larga, más prolongada? El past continuous. ¿Ya, hijos? Recordemos la fórmula. Mira, esta es la base. Todo está en la fórmula. Si yo me guío de la fórmula, todo va a salir perfecto. Si no, estamos perdidos. Ya, hijos, ¿qué más tenías que repasar? Recuerden que desde aquí viene la clase. Eso tienen que copiar en el cuaderno. ¿Ya? Esto. Y esto. Listo, chicos. Eso sería todo. Nos vemos más tarde para hacer un pequeño repaso. Recuerden, la idea de esto es dominar el uso de estos verbos. Tienen que ustedes saber sí o sí estos verbos, porque si no, no van a poder formar las oraciones. ¿Ya, hijos? Entonces me despido. Nos vemos hasta más luego. Cuídense mucho. Goodbye.